Mire, yo les voy a poner una situación extrema, ¿ya? A ver si lo capto. Es una hipótesis, ¿eh? Extremo. Claro, sí. Me gustan los extremos. Aunque mi esposa me fuese infiel, yo la perdono. Dios me manda amante. Todo. No importa si el resto me dice que soy cornudo, si soy usoso, no me interesa. Me interesa lo que Dios dice. Simplemente estoy lanzando cosas para movernos a estar centrados solo en Dios y su palabra. ¿Amén? Entonces, ve, la palabra de Dios se mantiene viva en cada época y generación. La palabra de Dios se mantiene viva. En cada época y generación muestra su vitalidad transformadora. En cada época y generación muestra su vitalidad transformadora. Es un manantial inagotable de vida. Mire, el mismo efecto que la palabra de Dios produjo en los discípulos del primer siglo es el mismo efecto que está produciendo ahora en nosotros. El mismo, exactamente el mismo. Por la palabra de Dios hemos sido regenerados. Por la palabra de Dios somos día a día transformados en nuestro entendimiento. Por la palabra de Dios estamos sostenidos. Es el mismo efecto, no ha cambiado. Las escrituras tienen el mismo poder que tuvieron ayer, hoy y tendrán mañana. Amén. No cambia. Porque es la palabra de Dios. Alguien dijo una oportunidad. A ver, y se lo voy a preguntar a ustedes. ¿Cuántos de ustedes quisieran escuchar la voz de Dios audiblemente todos los días? Lea la escritura en voz alta. ¿No es la palabra de Dios? Lea en voz alta, güey. Es importante que nosotros oigamos la palabra de Dios todos los días, principalmente para nuestro corazón. Más allá que Dios en un momento determinado le puede hablar a usted sobre algo muy particular, como nos dice el hermano, nuestro deseo ardiente debe ser que Dios nos hable al corazón. Testimonios como los que usted me comparte, yo he escuchado un montón y no dudo que Dios hable. Pero al mismo tiempo hay mucha gente que dice que Dios le habla de cosas, pero nunca le habla a él. Y sus vidas están un desastre. Entonces lo más importante es que Dios, ¿cómo Dios nos habla? A través del estudio de las Escrituras. Necesitamos nosotros ser conformados a la imagen de Cristo. Cuando usted haga un devocional, clave y dígale: Dios, abre mi corazón. Yo quiero que tú me transformes, que tú renueves mi entendimiento. Yo no quiero seguir siendo la misma persona. Quiero seguir siendo conformado a la imagen de Cristo. Quiero amarte, quiero servirte, quiero dar mi vida por ti. Usted tiene que tener esa pasión. Porque estamos frente a Dios, el Creador. No es cualquier cosa. Digamos, sí, la palabra de Dios continúa hablando de manera tan aguda y eficaz como en el inicio. La palabra de Dios continúa hablando de manera tan aguda y eficaz como en el inicio. Nos muestra muy claramente quiénes somos y quién es Dios. Razón por la cual el incrédulo la resiste, porque se siente redarguido. El que no ha nacido de nuevo resiste la escritura porque
Se siente redarguido, pues se siente confrontado, pues, ¿cierto? Yo tengo dos hijos, uno de 20 años, 21 va a cumplir, la otra 19. Ambos nacieron, digamos, cuando yo y su padre ya éramos creyentes, ya éramos pastores, pero ellos no han nacido de nuevo. No han nacido. Y hay momentos, por ejemplo, que a veces me dicen, ay papá, todo metes a Dios. Contigo no se puede hablar así nada porque todo es Dios, me dicen. Pero cuando ellos me responden eso, yo me estoy dando cuenta que la misma palabra los está redarguyendo. Todo es Dios. ¿Ah? Todo es Dios. Todo es Dios. Todo es Dios, pues. Para el creyente todo es Dios. Mi matrimonio se sostiene en Dios. Mi vida se sostiene por Dios. Mi ministerio se sostiene por Dios. Amén. El yo venir a dictar esta clase es gracias a Dios. O sea, todo depende de Él. Exacto. ¿Ven? Para mí el vivir es Cristo. O sea, yo no le encuentro sentido a mi vida fuera de Cristo. No lo encuentro. Gloria a Dios. Así es. No hay sentido. No hay sentido ni propósito. Mi matrimonio no tiene propósito fuera de Cristo. Mi ministerio no tiene propósito. Mi vida no tiene propósito fuera de Cristo. Todo es Cristo. Por eso es que necesitamos aprender a desarrollar una actitud cristocéntrica. Claro, para algunos dirá, pastor, pero ya eso me parece medio fanático. No importa. Para muchos les parece algo, y parece que ya se están diciendo mucho, ¿no? Sí, alguna vez a mí me dijeron, te veo muy afanoso en las cosas del Señor. Exacto. Así me dijeron, yo dije, prefiero estar afanoso en las cosas del Señor que en otras cosas. Claro, hermanos, en realidad, miren, la salvación que Dios nos ha dado Ay, esto. es el milagro más grande que Dios haya podido hacer. O sea, Dios no nos puede dar algo mayor que nuestra salvación. Ya nos ha dado lo mayor, nos ha dado a su Hijo. Hay gente que se alegra porque le subieron del suelo. Alégrate porque tienes a Cristo en tu corazón. Amén. Pero que sí, güey. Mañana se te acaba la planta, mañana te botan del trabajo. Gózate porque Cristo está en tu corazón, hermano. Es obvio, amén. Así es, Él tiene que ser el epicentro de nuestras vidas. Amén. ¿Y dónde está Él? En su palabra. Por eso es que para Juan la palabra era Cristo mismo. Cristo mismo. Y el verbo se hizo carne. Y la palabra se hizo carne. Gloria a Dios, hermano. Habacuc declaró una verdad contundente, ¿no? Habacuc capítulo 3, versículo 17 en adelante, dice: aunque la higuera no diere frutos, ¿no? Y hayan corderitos en los rebaños, ¿no? Con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Ves? O sea, no te alegres simplemente por cosas. Claro, hay que ser agradecido a Dios por las cosas que nos da, pero nuestro gozo está sostenido y es producido por Cristo. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. La gente que hace dinero se jacta que tiene todo, no le falta nada. No. Si no tienes a Cristo, te falta todo. ¿Qué precio vas a dar por tu alma? Pero tienes a Cristo, tienes todo. En Cristo estamos completos.
Él nos protege, Él nos cuida, Él provee, Él nos corrige, Él lo hace todo. Amén. Gloria a Dios. Ustedes tienen que ser una iglesia cristocéntrica. Cristocéntrica. Me encanta esa frase. Cristocéntrica. Ustedes, algunos recibieron la clase de la vida concéntrica, ¿no? Yo recuerdo, lo he dado en varios lugares, pero yo he ido, por ejemplo, a algunos lugares y he ofrecido ese curso, ¿no? A algún cochero le digo, hermano, mira, tengo un curso precioso sobre la vida de Cristo. Hermano, me dice, necesitamos algo de finanzas, me dice. Necesitamos algo de matrimonio. Está bien eso, pero, oye, hermano, exacto. Mira, mucha gente quiere mejorar su matrimonio simplemente con tips, con consejos, con cursos. Hermano, si Cristo es conformado en tu vida, serás el mejor esposo del mundo. Amén. Aunque tu esposa no lo vea. Si tú quieres ser una esposa preciosa, déjate conformar a la imagen de Cristo. ¿Qué estándar mayor puede haber de eso? No, pero hay esposas que quieren que Dios cambie a sus maridos para que las hagan sentir unas cosas. Claro, yo sé que aquí en Villa María no hay esa clase de esposas. Son por allá porOma, y no hay esa clase de esposas. ¿Estás seguro, Marta? Ellas quieren que el marido las haga sentir. Deja al pobre hombre tranquilo. Como la junta puede consumir. Enfócate en Cristo. Amén. Nosotros tenemos, ya se viene el Día de la Madre. El texto predilecto que se recita para el Día de la Madre es el Proverbios 31, la mujer virtuosa. Esa mujer virtuosa que aparece en Proverbios 30-31 es Cristo mismo. Habla de una mujer que ha sido conformada a la imagen de Cristo. Pero eso recitamos a las madres en el Día de la Madre y son madres que no han sido todavía conformadas a la imagen de Cristo y se sienten en las nubes. Tranquila. Tenemos que reconocer que todos necesitamos ser conformados a la imagen. Vivir humildes. ¿Amén? Gloria a Dios. Ahorita es una clase pincharro. ¿Tú sabes cuáles son los dos propósitos principales del Evangelio? Claro, no están en las Escrituras, pero están implícitamente. Los dos propósitos principales del Evangelio. Número uno, y el otro, exaltar a Dios. Los mensajes de hoy día exaltan al hombre, ¿no? Tú eres un campeón, ¿no? Dios quiere ayudarte a cumplir todos tus sueños. Dios no quiere ayudarte a cumplir tus sueños. Dios quiere conformarte a su vida. Eso dice la Biblia. Aunque ninguno de tus sueños se cumpla, pero se cumplirá la voluntad de Dios. Y eso es lo mejor. ¿Qué son mis sueños al lado de la voluntad de Dios? Una zapatilla mogosa. ¿Sí o no? ¿Qué son mis sueños? ¿Qué son mis sueños? A ver, mis sueños, a ver. ¿Qué son?
Yo soy llamado a ser conformado a la imagen de Cristo para cumplir un propósito de Dios, para Dios, no para mí. ¿Vale? Por eso el Evangelio tiene propósito de humillar al hombre, se lo pone en su sitio y exáltanos. Exáltanos. ¿Amén? Gloria al Señor, aleluya. Amén. 3. La palabra de Dios no solo está viva, también da vida. La palabra de Dios no solo está viva, también da vida. Lo natural solo produce vida natural, pero la palabra de Dios produce vida espiritual. Lo natural solo produce vida natural, pero la palabra de Dios produce vida espiritual. Solo la palabra de Dios puede producir un nuevo nacimiento espiritual. Mire, escuchen. Es imposible que en un lugar donde no se predica el Evangelio puedan haber personas que se conviertan. Porque la conversión viene por escuchar el Evangelio. Entonces algunos dicen, no, pero es que Dios es soberano. Dice. Sí, Dios es soberano. Pero dice el apóstol Pablo que a Dios le ha placido salvar por medio de la locura de la predicación. ¿Y qué predicación? Del Evangelio. ¿Ves? Dios ha establecido que sea así. Entonces, en la medida que nosotros, como iglesia, estemos enfocados a girar alrededor del Evangelio de Cristo, va a haber vida espiritual. Es lo único que puede producir vida espiritual. Podemos hacer un montón de cosas, adornar el local, ¿no? Hacer eventos, preparar buenos músicos, todo eso es bonito. Pero nada de eso, si no está comprometido, relacionado con la verdad del Evangelio, producirá vida. No puede, pues. No puede producir. Producirá ruido, sí. Pero vida espiritual no. Pero necesitamos ser comprometidos y responsables de poder tener a las Escrituras como nuestra única y suficiente fuente de crecimiento. Por eso es importante que los niños de la iglesia sean personas que estudien, se interesen, se comprometan en estudiar las Escrituras. O sea, la labor que Dios le ha dado a los pastores no es una labor trivial, ¿no? Es una labor que requiere seriedad, diligencia, compromiso, esfuerzo. Porque en base a lo que sale de mi boca es como las ovejitas van a ser alimentadas. Y la Biblia dice que algún día vendrá el príncipe de los pastores para pedir las cuentas, ¿no? Claro. Hace mucho tiempo atrás, yo viví enfocado en mi congregación en tocar mensajes que den resultados. Por ejemplo, no había mucho ingreso económico. Uy, ya, hay que hablar de los viejos. La gente tiene que aprender a diezmar, tiene que aprender a ofrendar. Entonces yo hacía campañas financieras, hacía un montón de cosas. Y claro, en el momento que yo hacía eso, o sea, que ese domingo había un ingreso sobrenatural. Pero al mismo tiempo yo me daba cuenta que la iglesia seguía igual. Entonces yo necesito buscar mensajes que me den resultados. Yo necesito predicar lo que la Biblia dice para que las ovejas sean alimentadas. Y en la medida que las ovejas crecen, se vuelven generosas.
Porque es imposible que alguien crecido no sea generoso, pues, hermano. O sea, es imposible. ¿Me están entendiendo? Es imposible que alguien que entiende a Dios, que alguien que entiende su salvación, que alguien que está comprometido con su Cristo, que alguien que para él el vivir es Cristo, no sea generoso. Pues es imposible, pues. Eso no existe. ¿Eh? Así es. Entonces, prediquemos alimento que alimente. Los resultados van a venir por sí solos. Es Dios quien produce el fruto. Su palabra no regresa vacía. Amén. Amén. Su palabra no regresa vacía. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Produce vida. B. Jesús destacó la importancia de la palabra de Dios en la regeneración del caído. En la regeneración del caído. La palabra de Dios es una semilla de vida. Cuando es el Espíritu de Dios quien la siembra, inevitablemente origina vida. Inevitablemente origina vida. Voy a hacer una gráfica para ilustrar algo. Mire, nosotros por conclusión nos hacemos llamar sembradores de la palabra, ¿no es cierto? Y claro, no está mal en cierta medida porque cuando hablamos estamos sembrando. Pero si nosotros queremos ser más estrictos bíblicamente hablando, el sembrador de la palabra es Dios mismo. Nosotros somos la bolsa en donde están las semillas. Claro. Porque nosotros somos el depósito, pues, Gloria a Dios, amén. en donde Dios ha puesto su palabra y cuando Dios quiere saca su palabra y siembra, pues, Amén. cuando nos usa. ¿Ve? Entonces somos como la alforja cochina, sucia, viejita algunas, parchados algunos, pero útiles para el Señor. Amén. Porque es Dios quien siembra. Pero cuando Dios es quien siembra su palabra, produce fruto. Verdadero fruto. Amén. Cuando el hombre usa la palabra de Dios para sembrarla como él quiere para conseguir sus resultados, no produce verdadero fruto. Produce lo que el hombre busca. Claro. Y Dios le deja que coseche eso. ¿Para qué? Para que crean a la mentira. Por ejemplo, usted ha visto esos programas, ¿no?, de las maratónicas que traen ofrenda. Y hay gente que sale a dar testimonio, ¿no es cierto? Sí, yo cuando fui, yo pacté con el Señor y yo no tenía plata y yo me presté. Tranquilos. Se tiene que se endeuda por el Señor. Dios no nos ha mandado a endeudarnos, hombre. Dios nos ha mandado a humillarnos ante Él. Él es quien hace la obra, ¿no es cierto? Y dice, y sí, yo cuando... Y dan testimonio. Ahora, yo no dudo que le haya funcionado en ese sentido, pero Dios mismo les manda un poder engañoso para que crean a la verdad, a la mentira. Claro. Dios nos hace progreso. Pero ¿cómo le funciona eso? Recuerde lo que decía Martín Lutero, una frase que la tuvimos la semana pasada. ¿La recuerdan? ¿La recuerdan? A ver, ¿qué hora era? Que un milagro de fruto, si no está de acuerdo con la palabra de Dios, aunque hagan milagros todos los días, es eso. Por ahí va, por ahí. Sí, no está mal, sí. Amén, amén. Martín Lutero decía, ¿no? Cualquier enseñanza que no encuadre con las Escrituras debe de ser desechada,
aunque haga milagros todos los días. Sí, está bien, claro, pero tenía ese concepto ahí, amén, gloria a Dios, claro, y ahí lo rebobinas en tu casa, ¿no? ¿Recuerdan que los encantadores y adivines de Faraón no convirtieron también sus palos en culebras? ¿Sí? Hicieron lo mismo. La Biblia dice que no nos debe sorprender que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Pero lo que estamos buscando acá es fruto verdadero. Crecer espiritualmente para dar verdaderos frutos de parte del Señor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Jesús destacó la importancia de la palabra de Dios en la generación caída. La palabra es una semilla de vida. Cuando el Espíritu de Dios es quien la siembra, inevitablemente origina vida. 4. La palabra de Dios no solo es vida y produce vida, también sostiene la vida que produce. La palabra de Dios no solo es vida y produce vida, también sostiene la vida que produce. Es vida, produce vida y sostiene la vida que produce. El teólogo reformado Thomas Watson decía: son solo y únicamente las Escrituras las que engendran y nutren la vida de un creyente. Engendran y nutren la vida de un creyente. Un cristiano no solo necesita escuchar de Dios, necesita escuchar verdades de Dios que lo nutran espiritualmente, que tengan nutrientes espiritualmente. ¿Qué hace crecer sano a un bebé? Buen alimento. Claro, los nutrientes de un alimento, ¿cierto? Porque tú le puedes dar comida, le puedes dar puro arroz, huevo frito todos los días. Pero si tú le das balanceado, tú escoges qué darle, dices, no, esta vez le voy a hacer su pescadito frito, mañana le doy su quinoa, pasado le voy a dar desayuno su cualquier por su manzana. Entonces tú lo nutres, estás buscando nutrirlo. Y eso es lo que tenemos que hacer los cristianos. No solamente, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. Hoy en día en internet pues, uno encuentra un montón de enseñanzas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las enseñanzas que escuchamos, porque hay muchas enseñanzas que no son nutrientes, pues. Motivan, son bonitas, pero no tienen mucha trascendencia, ¿no es cierto? Yo estaba, por ejemplo, viendo un video que ustedes han colgado en el WhatsApp, donde el tema era que decía que tus decisiones, ¿no?, determinan tu destino. ¿Te escucharon? Ahí está el WhatsApp de ustedes. ¿No lo han visto? ¿No lo has visto? Tú lo pusiste. Pero la verdad no enseña que nuestras decisiones determinan nuestro destino. Cristo es quien determina nuestro destino. Aunque tus decisiones sean chuecas, Cristo es quien endereza tus veredas, dice la Escritura. ¿O no? Claro. ¿Me están entendiendo? Entonces, claro, el mensaje es motivador, ¿no? Pero está centrado en el hombre. ¿Me entiendes? Entonces, tenga mucho cuidado. Siempre es bueno, no simplemente porque usted escucha algo y suena bonito, bacán, ya, bueno, fíltelo siempre. O consulte a alguien que sabe un poquito más. ¿Me entiende? Porque lo que nosotros tenemos que proclamar es la verdad de Dios. Que nutra, que ayude, que bendiga. Amén. Que nos estimule a amar a Dios, a seguir a Dios. Amén. A servir a Dios. Amén. Sí, hay que ser muy celoso.
sobre todo en estos días. Entonces, la iglesia, mire, usted sabe que los predicadores que de alguna manera caminamos en este tema de las verdades reformadas, todo, se lucha más con la propia iglesia. La verdad que sí. La mayor oposición no está fuera de la iglesia, está dentro de la iglesia, por la cantidad de mensajes equivocados que hay en las mentes. Entonces tienen tanto error que cuando escuchan la verdad la rechazan. Es como que si le han inyectado una especie de antídoto ahí, ¿no? Ya los han preparado. Exacto. Es triste. Es triste. Yo he estado predicando temas como esto y en determinados lugares y ha venido, por ejemplo, el pastor hace un lado y me dice, oye, párale un poquito que me estás confundiendo a la iglesia. Me dice. No se dan cuenta. Es triste. Pero tenemos que ser celosos de cuidar. Amén. No importa. Ahora, cuando digo celosos, obviamente usando las conductas prudentes y necesarias. Estamos sacando cada vez más allá a la gente. Porque yo puedo ser muy firme, pero con amor. Claro, ¿cierto? Amor, el firme. Convicciones. Exacto, firme. Claro, de eso se trata, ¿no? Jesús fue firme. Fue amoroso, pero fue firme. ¿No es cierto? Y hay gente que, como dice un dicho, ¿no? Lo masticaba, pero no lo tragaba. No importa. Bueno, entonces nacemos espiritualmente solo por las Escrituras y ellas nos alimentan llevándonos a la madurez. ¿Quiénes son los que nos llevan a la madurez? Las Escrituras. Conocerlas. ¿Usted quiere crecer espiritualmente? Necesita crecer en el conocimiento de la verdad. Ahí está la clave. Ahí está la clave. En la medida que crecemos en el conocimiento de la verdad, vamos creciendo espiritualmente. La misma verdad nos ayuda a crecer, nos va retomando el entendimiento, nos va cambiando conceptos equivocados, nos va alineando, nos va situándonos en este lugar, nos va ayudando a discernir el corazón. Eso produce la Escritura en nosotros, pues. ¿Amén? ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Es derribar argumentos. Redarguir es derribar argumentos. O sea, yo he tenido ciertos argumentos, ¿cierto? Pero la Escritura tiene el poder para derribar esos argumentos equivocados y establecer la verdad. Redarguir, dice. ¿Qué más dice? Para redarguir, para corregir, instruir. Corregir, ¿no es cierto? ¿Corregir qué cosa? El error. Claro, corregir el error. Solo las Escrituras, la verdad de Dios. Para instruir, ¿no es cierto? Habla de edificarme, de instruirme, prepararme, ¿no? Amén. Y las Escrituras. La iglesia no necesita psicólogos, no necesita coach, no necesita maestros de la palabra. Ustedes deben de orar para que Dios levante maestros. Gente que sea apasionada por la Escritura, estudiosa en la Escritura. Amén. Es bien importante. De verdad que sí. Amén. Sin perder de vista el amarnos unos a otros. Porque hay un riesgo cuando una persona va conociendo la sana doctrina y no es muy maduro, hay un peligro en que ya no acepta a nadie que no tenga sana doctrina. Cuidado con eso, Cuidado con eso. No.
ya no me juzgo. No, no, eso no debe suceder. Al contrario, nosotros debemos ser personas amigables, que siempre tengamos los puentes, porque nuestro propósito es bendecir con la palabra. Conozcan la verdad. ¿No es cierto? Claro que sí. Entonces, no, por último, no todos pues han nacido sabiendo, todos estamos en el proceso de conocer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde estamos? Sí. El apóstol Pedro nos induce a tener el mismo deseo de un bebé hambriento por leche materna, que solo se satisface cuando es amamantado. Las madres que tienen hijos, ¿no? Cuando su hijo, yo me acuerdo que mi hija, Senciel, mi última hija, esa mujer, qué mamona que era. Pobre mamá. Le destruyó los pezones a mi mujer. De veras, era horrible ver los pezones de mi mujer, porque parecía un poco más que quería masticarlo, hacer chicle y globo. Porque mamaba la chiquita. Y no se callaba hasta que mamara, y cuando mamá, se quedaba atrás. Nosotros tenemos que ser así. Qué gracioso. Destruirle los pezones a Dios. En el buen sentido, ¿eh? Sacarle el jugo a nuestra relación con Dios. Amén, claro, hermano, sí. Aprenda a pasar tiempo con las escrituras. Sí, aprenda a pasar tiempo con las escrituras. Busque gente que enseñe la verdad de Dios de manera central, de manera seria, acerca de ellos. Divulgue eso, comparta eso. Amén. Esté enfocada en eso. Es hermoso, la verdad que sí. Amén. Muy bien. 5. La palabra de Dios transforma la vida. La palabra de Dios transforma la vida. Aún siendo salvos, necesitamos que la palabra de Dios continúe transformándonos. Aún siendo salvos, necesitamos que la palabra de Dios continúe transformándonos. Nunca vamos a dejar de aprender. Nunca vamos a tener un techo en nuestra transformación. ¿Cuál es la meta de nuestra formación? Ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Me entiendes? Esa es la meta. Nadie puede decir, hasta aquí llegué, yo ya sé. No, al contrario, tenemos que aprender a ser humildes. La Biblia, el Señor Jesús dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. No hay límite. ¿Qué significa abundancia? Sin límite. Amén. Sin límite. Sin límite. Hemos sido hechos perfectos en nuestra posición en Cristo. Pero en nuestra conducta de vida necesitamos ser moldeados a la imagen de Cristo. Pero en nuestra conducta de vida necesitamos ser moldeados a la imagen de Cristo. No se conforme con haber sido salvo. No se conforme con conocer la verdad, o por lo menos lo que conoce la verdad. No. Usted tiene que buscar en el Señor que Dios lo haga como su vida. Eso debe ser la expectativa constante de Dios. Más que las cosas que necesitamos diariamente, es lo que Dios quiere hacer en nosotros, conformarnos a la imagen de su vida. En la medida, cuanto más conformados vamos siendo a la imagen en nuestro carácter de vida, en nuestra conducta, entonces producimos más fruto para Dios, glorificamos más a Dios, disfrutamos más a Dios en nuestras vidas.
¿Eh? B. Pensar, sentir, hablar y actuar como Cristo no es una obra humana. Ahí póngale una A porque dice una obra humana. Es una obra producida por la palabra de Dios al renovar nuestras mentes. Es una obra producida por la palabra de Dios al renovar nuestras mentes. Dice Efesios 4, 22 y 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, mire, escuchen una cosa. ¿Cómo tú puedes renovar el espíritu de tu mente? Por la palabra. ¿Pero cómo? Poniéndole en práctica. Estudiando, escudriñando. Cuando habla de mente, habla de entendimiento. Cuando habla entendimiento, está relacionado con estudio, pues, ¿no es cierto? Algunos piensan que van a ser renovados de una manera así como milagrosa, ¿no? Que van a orar, Señor, revélame, Señor, revélame. Y piensan de que Dios va a producir una luz así en la mente y de un día para otro vas a entender cosas. No es así. Dios puede hacer cosas milagrosas, no lo dudamos. Pero Dios ha establecido que seamos estudiosos de su palabra. Es la manera como Dios ilumina nuestra mente y cómo Dios la renueva. Miren, Josué capítulo 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahí está. La palabra meditar involucra escudriñar algo para poder meditar sobre ese algo. 1.8. ¿Cómo tú vas a poder meditar en el examen que tienes en la universidad si primero no has estudiado lo que posiblemente te van a tomar? Pues, ¿no es cierto? O sea, es ilógico que tú sin estudiar estés meditando. ¿Y cómo será el examen? Tienes que estudiar primero, claro. Lo daré, lo responderé bien. Por favor, eso es algo ridículo, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Una vez que repasas, estudias tus sílabos, las asignaturas, entonces tú vas meditando en ello, ¿no? Las vas comparando, las vas relacionando, vas ensayando y tu entendimiento se va fructificando. Es obvio. Entonces no solamente das un examen para la nota, sino das un examen con entendimiento. De eso se trata de dar un examen, ¿no es cierto? Que tú termines entendiendo, ¿no? Hay gente que dice, ay, me saqué 20, ¿y de qué se trata? No sé, pero me saqué 20. Solo se grabó y nada más. Entonces por eso necesitamos nosotros ser personas comprometidas con nuestro estudio. Cada uno conoce sus tiempos, sus formas, sus maneras, cada uno sabe sus actividades, ¿no? Usted evalúe, usted ponga su horario, usted trácese una meta, qué sé yo, pero comprométase. Pretender cambiar a espaldas de las escrituras es iluso, pues, hermano. Es iluso. No, así no funciona. Amén. Muy bien. C. Solo cambiando nuestro entendimiento natural por el entendimiento espiritual, por medio de la palabra de Dios, vamos comprendiendo nuestra vida en Cristo.
vamos comprendiendo nuestra vida en Cristo. Dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, para que comprobéis, para que entiendas, sepas cuál es la buena voluntad de Dios. A mí a veces hay algunos creyentes que me han hecho algunas preguntas, y son creyentes que tienen tiempo en la fe, pero hacen preguntas propias de un niño, porque no conocen las Escrituras, porque no tienen un hábito de leer las Escrituras, de estudiar las Escrituras, no tienen ese hábito. Les dice, pastor, yo es soltero, pastor, ¿usted cree que yo debo casar? ¿Qué voy a saber? Tienen que les respondan cosas, ¿no? Revelación. Claro, estudia la palabra para que te conozcas a ti mismo y conozcas a Dios. Y ahí tú vas a encontrar las respuestas a muchas cosas. Claro. No dice que la Escritura, Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante de que toda espada que penetra los tuétanos y nos ayuda a discernir las intenciones de Dios. La única forma que tú puedas determinar cuando una motivación tuya es correcta o incorrecta es cuando tú conoces la verdad de Dios o conoces verdades de Dios que te ayudan a discernir esas cosas. Pero la gente quiere conocer a través de un consejo, le gusta lo fácil, le gustan los atajos, no le gusta el esfuerzo. Decía un amigo, un maestro, decía, el único lugar en donde, ¿cómo decía? Sí, donde el éxito está antes del trabajo es en el diccionario, nada más. Nada más, hermano. Tú quieres tener éxito como creyente, pues trabaja en tu vida espiritual, pues trabaja en tu crecimiento. Amén. Ya sabes, el único lugar donde el éxito está ante el trabajo es en el diccionario, ¿no? Gloria a Dios. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Para pasar al punto B. ¿No está claro? Decía alguien, puede suceder dos cosas. ¿Han entendido todo o no han entendido nada? Pero bueno, voy a asumir que están entendiendo. Pero pregunten con libertad, o compartan. Bueno, ve, una diligente alimentación. Una diligente alimentación. Como nuevas criaturas, aún luchamos con los deseos de la naturaleza pecaminosa. Solo llenando nuestras mentes de la palabra de Dios podemos hacer frente y resistir dichos deseos. No hay otra forma. Yo puedo darme cuenta en mi vida de que hoy lucho menos, igual sigo luchando, pero mi lucha es menos gravosa con ciertos deseos que antes. Bien, antes venía cierto deseo, yo me torturaba y me quería arrancar los pelos, decía, pero ¿por qué? Si yo soy cristiano, ¿por qué tengo que pensar esas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quería golpear la cara.
No entendía muchas cosas. No entendía que en mí no solamente habita Cristo, sino también habita el mal. En usted habita el mal, ¿no? Su concupiscencia. Porque todavía coexistimos con una naturaleza caída, corrompida, que tiene deseos engañosos y se opone. Pero a medida que uno va conociendo la verdad de quién es uno, ¿no? No sé cuántos han estudiado algo o han tratado el tema con respecto a la depravación del hombre. Han escuchado, me imagino, algo, ¿no? Uno va entendiendo ahí, ¿no? Oh, por eso entiendo esa lucha, ¿no? Wow. Entonces ya no me condeno, sino que con la verdad que sé de mí mismo, me da la capacidad para saber cómo enfrentarlo, cómo luchar, ¿no es cierto? Cómo ir donde Dios con eso. Pero cuando ignoramos esas cosas, nos condenamos, ¿no? Nos mandamos al infierno ya nosotros mismos, ¿no es cierto? Yo llegué inclusive a pensar en cierta oportunidad que yo estaba endemoniado. Yo ya tenía como 10 años de creyente, pero no estaré yo endemoniado. Porque no soy hippie. Pero un creyente, un nacido de Dios no puede estar. Jesús dijo que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. Pero cuando tú entiendes que en ti que coexistes con una naturaleza caída, pecaminosa, ya, no es un demonio, soy yo. Parezco un demonio. No, una cosa así, ¿no? Claro, Jesús no va entendiendo, va comprendiendo. Pero cuando un creyente de repente sabe que está haciendo mal, consciente de lo que está haciendo o diciendo, pero sin embargo lo sigue haciendo o diciendo, ¿Qué pasa? ¿qué es? ¿Qué es? ¿Por qué lo haces a sabiendas que está mal? Miren, Dios es especialista en corregir. Y Dios puede permitir una desobediencia en un cierto nivel a fin de que experimentemos la consecuencia, para que esa consecuencia sea una medida pedagógica para que tú entiendas que no debes caminar por ahí. Dios no se hace problema. O sea, Dios no se hace problema, dice la Biblia que Dios a quien ama corrige. Y una de las formas como Dios nos corrige es que a veces nos permite. Es como el hijo pródigo, ahí está, claro ejemplo, ¿no? Mira, el hijo pródigo, ahora, recuerden, en el hijo pródigo está representado Dios el Padre y el creyente. Esa parábola representa a Dios y el creyente. Muy bien. El hijo pródigo viene del padre y ¿qué hace? ¿Qué hace? Le pide la herencia. Pero eso involucra rebeldía, osadía. O sea, dentro del contexto judío en el cual Jesús está hablando de eso, un hijo pedirle la herencia a su padre era menospreciar a su padre. Era darlo por muerto, porque supuestamente obtenía la herencia cuando moría. O sea, era no validarlo, no darle valor. O sea, estamos hablando de un hombre así, mira. Ahora, ¿qué hace el padre? Dice, hijito, mira, siéntate, voy a conversar contigo y te voy a describir todo lo malo que te puede acontecer para que no hagas eso. Dice, no, ¿qué hizo el padre? Tómale. Anda, pierde. Ahí está Dios
Dios sabe lo que hace con nosotros. Pero Dios usa esas cosas como medidas pedagógicas. ¿En dónde terminó el hijo pródigo? Los cerdos. Claro, estamos hablando de un nivel de vida, a nivel de los animales, o sea, sin entendimiento. ¿Qué contribuyó ese estado? ¿A qué contribuyó ese estado? Que tomara conciencia. Que que tomara valorara. conciencia. Volvió en sí, dice. Volvió en sí. Sí, entonces Dios te puede soltar para que vuelvas en sí. Pero Dios tiene el control. O sea, ningún hijo se le va a escapar a Dios, pues, ¿me entiendes? David dijo, ¿a dónde huiré tu espíritu? ¿No es cierto? Si subiera a lo alto, ahí estás tú. Si subiera a lo más profundo, ahí estás. ¿A dónde huiré tu espíritu? Mire, Jonás, desobediente, ¿no? No quiso ir. Pensó que le había sacado la vuelta a Dios, ¿no? Agarró un barco, se fue por Tarsis, ¿no? El Señor solamente hizo así. Y todos casi. y Dios hizo, como mira, ahí viendo la providencia divina, ¿no? Dice que los inconversos echaron suerte para quién es el que estaba ahí malagüero, por así decirlo, ¿no? Eran supersticiosos, bueno, pero Dios se vale de esa conducta natural, ¿no? Y su providencia divina, porque Él es soberano, y la suerte ¿a quién cayó? Es como que si tiran los dados y Dios hace el dedito así, para Jonás. Dios estaba detrás de todo. Siempre, en todo tiempo, ¿no? Lo aventaron al agua, ¿no? Dios predeterminó que lo aventaran al agua. ¿Por qué? Porque Dios tenía preparado, dice, un gran pez. O sea, toda la secuencia está controlada, gobernada, ordenada por Dios. Y fue disciplinado, ¿no? ¿Para qué fue disciplinado? Para que haga la voluntad de Dios. Entró en sí. Volvió en sí. A Dios. Dios es Dios. Esa es nuestra confianza en el Señor, ¿no es cierto? Amén. Nuestro descanso, nuestro reposo. Fue lo que ninguna oveja se le perderá al Señor. Ninguna oveja se le perderá al Señor. Amén. Tú dices que nadie los arrebatará de su mano. De su mano no. ¿Sí o no? Pero en su mano Dios te puede apretar. ¿No? Sí. Y también te puede soltar. Pero nadie te va a arrebatar de su mano. Amén. Gloria a decir que con esas personas, como dice, están en las manos del Señor. Hay que orar por ellos. Y si está en nosotros el ser usados por Dios para ayudar, hay que ayudarlos. Exhortarlos con amor. Dice que el espiritual restaura el que está caído, ¿no? Claro. Yo cuando veo ovejitas en mi iglesia que a veces yo les hablo, ¿no? Y continúan, yo ya los suelto. Ya. Si los traten, pues, ¿no? Porque así es, el hombre es necio por naturaleza. Nadie está libre. Nadie está libre. El que mire que se firme, mire que no cae. Nadie está libre. Amén. Mire, Salomón, el hombre más sabio de su época, a la vejez le salió bien. ¿Se da cuenta? Nadie está libre, ¿no? Oremos para que el Señor nos ayude, nos guarde. Oremos para que Dios nos cuide de Él mismo. Amén. Muy bien. ¿Dos creo que estamos? Sí. Si descuidamos alimentarnos con la palabra de Dios, ningún cambio experimentaremos. Ningún cambio experimentaremos. El Espíritu Santo, por medio de ella, nos conduce hacia la madurez espiritual.
3. La palabra de Dios es el espejo espiritual que compara la conducta de Cristo con la nuestra, a fin de hacer morir aquello que no se le parece. Aquello que no se le parece. A fin de hacer morir aquello que no se le parece. Mire, es nuestra tendencia natural de que cuando leemos las Escrituras queremos imitar la fe de Elías, la fe de Abraham, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Pero esos personajes no están ahí para que nosotros imitemos la fe de ellos. Esos personajes están ahí para que nosotros nos demos cuenta de el Dios que los levantó a ellos, los sostuvo a ellos y los usó a ellos, para que nosotros podamos confiar que tenemos ese mismo Dios que nos puede levantar, nos puede usar igual que a ellos. Pero esos personajes no han sido puestos para nosotros imitarlos a ellos. Nosotros en cada personaje de la Biblia tenemos que ver a Cristo. A ver a Cristo. Se hace, no voy a usar la expresión se hace mal, voy a usarlo mejor en el sentido más suave. No se hace bien. Cuando, por ejemplo, en las escuelas dominicales, en las iglesias, se le enseña a los niños la palabra de Dios, pero solo con la historia y los personajes, pero no se les muestra a Cristo. Los niños necesitan conocer a Cristo, estar enfocados en Cristo. Está bien, podemos coger una historia, pero esa historia tenemos que relacionarla con Cristo. ¿Por qué Elías pudo orar a Dios? Porque Elías conocía a Dios, porque Dios puso en su corazón de Elías hacer eso, porque a Elías no se le ocurrió en un momento determinado hacer eso. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. ¿Por qué Elías desafió a los 400 profetas de Baal? Porque Dios se lo dijo. Claro. Si Dios no le hubiera dicho que lo haga, jamás Elías pudiera haber hecho lo que hizo. Porque Dios no se mueve en tus motivaciones, en tus deseos, ni en tus criterios. Dios se mueve en lo que te manda. ¿Amén? Dios se mueve en lo que te manda. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de la casa de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. ¿Por qué Moisés salió de su casa y de la casa de sus padres? ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo, pues. Si Dios nunca se lo hubiera dicho, Moisés nunca se hubiera movido. Entonces, Abraham. Entonces, la fe de Abraham provenía ¿de dónde? De una palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es que a Abraham se le ocurrió, Abraham tuvo fe. Hay mucha gente que busca producir fe en sus fuerzas, pero Dios nunca le ha dicho que haga eso. Dice, yo por fe voy a tener tal cosa. Por fe. ¿Y si Dios no quiere que la tengas? Y si Dios quiere que tengas, si Él es soberano. Es como que tú estás determinando lo que Dios tenga que hacer contigo, ¿no? Es como diciéndole a Dios, no. Es más, Santiago nos dice, ¿no? Dice, algunos dicen, sí, vamos y hagamos esto. Más bien deberíamos decir, si Dios quiere. ¿Sabes? Claro, pues. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Pero ¿cómo no va a querer Dios si es algo bueno? Es que Dios no se mueve en lo bueno tuyo. No. Dios se mueve en lo bueno de Él, en lo que es bueno para Él.
¿No dice Isaías? Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿no es cierto? Mis caminos. Ni sus caminos son, ni mis caminos vuestros caminos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser humildes delante de Dios. Gloria a Dios, amén. Por ejemplo, yo tengo varias hermanas solteras en mi iglesia, que ya a algunas se les está pasando el tren, humanamente hablando. Usted sabe a lo que me refiero, ¿no? Ya, bueno. Ya. Hasta hace un tiempo atrás, muchas de ellas estaban decepcionadas, que se querían casar. Hoy algunas han entendido. Yo digo, pero mujer, ¿cuál es el problema si te quedas soltera? ¿Y acaso eso va a hacerte menos mujer? ¿Acaso eso va a limitar que Dios te use? Pero no, tienen el chip del mundo y que le ha dicho a la mujer que teniendo hijos se siente realizada. ¡Mentira! ¿Cómo vas a decir que una mujer se siente realizada porque tiene un hijo? ¡No! Lo único que tiene una mujer cuando tiene un hijo es que se pone más vieja, le salen canas. Y se pone renegona y se deforma. Tú estás realizada por Cristo. Aunque mueras virgen, pues. ¿Y si esa es la voluntad de Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir contra el Creador? No, ¿no es cierto? Vas a perder. Él siempre va a ganar. Exacto. Tenemos que aprender a buscar la dirección del Señor, a confiar en Él, a no dejarnos llevar por lo que el mundo nos dice. Hay ciertos conceptos aún dentro de la iglesia, humanos, ¿no? que presionan, ¿no? Y ven a la hermana, oye hermana, ¿y cuándo pues? ¿Cuándo qué? Como el mundo, igual que el mundo, ¿no? Igual que el mundo. Todo el mundo dice, ya casa, tu papá, ya acá quiero nietos. Carga, alquílate uno. Carga a mí mi vida. Yo tengo dueño ya. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Tremendo, ¿no? Pero todo eso es producto de la ignorancia, pues, ¿no es cierto? Claro. Todo estado en el cual un hombre se encuentra. Mire, Pablo dice, ¿no? ¿Conociste a Cristo soltero? No procures casarte. ¿Conociste a Cristo casado? No procures soltarlo. Cada uno, como fue hallado, fíjense cómo está. O sea, no se afane. Deja que. Mira, yo te voy a decir una cosa. Aunque tú, hablando un ejemplo de una mujer soltera, ¿no? Ya que se trata de. Mira, aunque una hermana soltera, porque estuvo decepcionada, porque le fallaron varios novios, y ella dijo en su corazón, nunca me voy a casar. Ella dijo en su corazón, yo jamás, le dijo un hombre, si la voluntad de Dios es que te cases, te casarás. Pero alguien puede determinarle a Dios que porque tú estuviste traumada, Dios tiene que estar sujeto a tu deseo. Por favor, Dios es Dios. Y le digo este caso porque ese es el caso de mi esposa. Mi esposa nunca quiso casarse por muchas razones, pero ella terminó haciendo lo que Dios quiso decir. Entonces, aprendamos a determinar nuestra vida, nuestro futuro en lo que Dios determina, en lo que Dios dice. ¿Amén? Dios. Así es.
Por ejemplo, hay matrimonios que se quieren divorciar y como se divorcia, se están pensando divorciar jóvenes, dicen, ay, yo tengo derecho a rehacer mi vida. Pero ten cuidado con las cosas que dices, ¿sabes? Porque tú tienes dueño. Tú no puedes ni rehacer ni hacer tu vida conforme tú piensas. Ten cuidado. Tienes dueño. Tienes amo. Cristo pagó con su sangre por ti. Tú no tienes ningún derecho sobre tu propia vida. Todos los derechos los tiene Cristo sobre ti. Amén. Todos. Totalmente todos. Porque Él te compró. O sea que el esclavo le va a decir al amo lo que tiene que hacer con él. El barro cochino, sucio, ¿de dónde le tiene que decir al alfarero cómo tiene que hacer? ¿Dónde se ha visto eso? Tranquilo. Dios va a hacer su voluntad. Y su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Nosotros debemos buscar la voluntad de Dios. Amén. Buena, agradable. Aunque esa buena, agradable y perfecta voluntad en un momento determinado nos haga sufrir, en un momento nos cause dolor. Pero aún ese dolor contemplado en la soberanía de Dios es bueno, justo y santo, y está siendo conformado, está siendo usado para conformarte a la imagen de Cristo. Recuerden cuando José en Egipto se encuentra con sus hermanos al último, y los hermanos cuando descubrieron que era José se hicieron la pila en los pantalones, porque cuando vieron a José y descubrieron que era José, ¿qué pensaron los hermanos? Que José iba a tomar venganza, ya tiene el príncipe, ¿no? Dios mío, en la que nos hemos metido, ¿cómo se habrían arrepentido en ese momento de haberlo vendido, ¿no? ¡Eh, José! Ya fuimos. Génesis capítulo 50, usted lo puede leer. Y José les dijo, tranquilos, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, ¿acaso soy yo Dios para vengarme de ustedes? El mal que ustedes pensaron para mí, Dios lo encaminó para bien. Y díganme una cosa, José desde la edad que fue vendido, que casi un adolescente, hasta los 30 años casi, que llegó a ser, dice, dígame, su vida fue color de rosa. Fue sufrido. Él sufrió la separación de sus padres de una manera cruda. Él sufrió la traición de sus propios hermanos. Tú estás llorando porque tu hermano no te quiere hablar. A José lo habían vendido. Tú todavía estás acá en Villa María del Triunfo y comes todavía en tu casa, ves de tus papás. Lo llevaron a la casa de Potifar, la descocada de la mujer de Potifar lo sedujo, ¿no? Dios lo guardó, la mujer despechada lo traiciona, lo difama, lo meten preso. Todo eso fue sufrimiento para José. Claro. Usted no se imagina las noches de dolor y de llanto que José habrá tenido en la cárcel. De manera injusta. ¿Usted cree que no? Sí, pero ese sufrimiento estaba contemplado en el plan de Dios. Dios así lo había determinado. Porque José era el barro y Dios era el alfarero. Lo hizo como él quiso, para buscar un propósito para la vida de Dios. Nosotros tenemos que aprender a caminar así delante de Dios, de manera humilde. ¿Cómo la ven? Qué dura es esta palabra, ¿no? ¿Quién la podrá resistir? Solo los elegidos. Amén. Claro que sí. Solo los elegidos. Amén, amados. El pastor, la palabra de Dios es la llave maestra que nos abre la puerta al crecimiento espiritual.
La palabra de Dios es la llave maestra que nos abre la puerta al crecimiento espiritual. Ninguna otra cosa, por más espiritual u honorable que sea, puede sustituirla de nuestra dieta diaria. De nuestra dieta diaria. Puede sustituirla de nuestra dieta diaria. El pastor reformado Philip Henry escribió: la conversión a Cristo nos lleva a la palabra de Dios para examinarnos a nosotros mismos, como en un espejo para vestirnos, como la regla para conducirnos, como el agua para lavarnos, como el fuego para calentarnos, como comida para alimentarnos, como espada para luchar, como consejera para cuando dudamos y como una herencia para enriquecer. Eso es la palabra de Dios para nosotros. C. No existen atajos para crecer. No existen atajos para crecer. 1. Es imposible crecer espiritualmente sin la experiencia del proceso de estudiar, sin el proceso de estudiar, entender y obedecer. Las Escrituras. No se puede crecer si estas cosas no están en nuestro corazón, en nuestras vidas, si no estamos comprometidos con eso. Estudiar, entender involucra escudriñar, investigar para poder entender, ¿cierto? ¿Ven? Ustedes, por ejemplo, son muy bendecidos por un pastor amigo muy hermoso que es el pastor Otoniel Pardo. Es uno de mis maestros de cabecera para mí. Yo le digo así como usted ha escuchado que alguien tenía médico de cabecera, ¿no? ¿Qué significa un médico de cabecera? De confianza, que en cualquier momento lo llamas y viene. El pastor Otoniel para mí es así. Es 12 de la noche, lo llamo, yo estoy haciendo un estudio, lo llamo, oye, bendito, ¿esto cómo es? Es mi maestro de cabecera. Y tiene relación para que ustedes lo expriman, en el buen sentido, de consulta, ¿no? Rodéese de gente así, que le enseñe por las Escrituras. ¿Amén? De verdad que sí, sin dudas. Muy bien. Cualquier otra cosa que prometa madurez espiritual es falso y diabólico. Wow. Tajantes. Cualquier otra cosa que prometa madurez espiritual es falso y diabólico. Es decir, cualquier otra cosa que aísle esto, ¿no? Es falso. Como que tú pretendas que tu hijo vaya a la universidad sin ponerlo primero en el colegio, ¿no? O sea, ¿eso a dónde? Eso no existe, ¿no es cierto? Todo tiene un proceso, un conducto regular. Bueno, Dios es un Dios de orden. Y Dios también ha establecido un conducto regular, un proceso. Hay que respetarlo, hay que someternos a este proceso. ¿Amén? 2. El estudio serio de las Escrituras. El estudio serio de las Escrituras permite que el Espíritu Santo, como experto cirujano, use la espada del Espíritu para transformar nuestras vidas. Para transformar nuestras vidas. No debe existir nada que nos consuma más que el deseo de conocer mejor y comunicar mejor la palabra de Dios ahora. Ese debe ser algo que nos consuma diariamente. El deseo de conocer mejor y de comunicar mejor la palabra de Dios a nosotros.
3. Las escrituras son esenciales y decisivas en nuestro crecimiento espiritual. Las escrituras son esenciales y decisivas en nuestro crecimiento espiritual. En ellas Dios nos ha dado todo para vivir piadosamente. En ellas Dios nos ha dado todo para vivir piadosamente. 4. Dios nunca nos limita su palabra. Dios nunca nos limita su palabra. Y ningún creyente crece lo suficiente. Y ningún creyente crece lo suficiente. Su perfecta voluntad es darnos un crecimiento espiritual correcto, constante y abundante. Su perfecta voluntad es darnos un crecimiento espiritual correcto, constante y abundante. La meta siempre es ser como Cristo. La meta siempre es ser como Cristo. Filipenses 3, 13 y 14, el apóstol Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miren, ¿cuál es nuestra meta como creyentes? Alcanzar. ¿Cuál es nuestra meta alcanzar como creyentes? Exacto. No es llegar al cielo. El cielo ya está asegurado. Tú ya no tienes que hacer nada para llegar al cielo. Ya Cristo lo hizo por ti. ¿Sí o no? Claro. El día que tú y yo estiremos la pata, directo y sin escalas, nos vamos a zona Big, junto con Abraham, Lázaro, Elías, todo, a contemplar la belleza y la hermosura de nuestro amoroso Redentor. ¿Sí o no? Pero acá tenemos una meta. Es ser conformados a la imagen de Cristo. Ese debe ser todos los días. Señor, amén, ayúdame, quiero crecer un poquito más, quiero ser como tu hijo, trata esta área conmigo, Señor, ayuda. Ese debe ser nuestro enfoque, independientemente de muchas otras cosas que tenemos por qué pedirle al Señor. Pero esa debe ser la premisa. Porque de nada sirve tener suplido todas las demás cosas naturales si tu vida no está conformada a la imagen de Cristo. Si tu vida no está siendo conformada a la imagen de Cristo, tú no puedes glorificar al Señor. Porque el modelo es Cristo, el estándar es Cristo. Él es el modelo, Él es el estándar. Él es el techo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. 5. Actitudes correctas hacia la palabra de Dios. Actitudes correctas hacia la palabra de Dios. Según de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y vamos a ver algunas actitudes correctas que debemos tener hacia la palabra de Dios. A. Crea la palabra de Dios. Crea la palabra de Dios. Dudar de ella estorbará su fe. Son estorbos. No te deja ser. Ay, Dios me dará esto. Ay, será verdad. Ese texto que está ahí en Mateo 8:5 es cuando el centurión le pide al Señor Jesús que sane a su criado. Todos conocemos la historia, ¿no? Jesús dice que va a ir. ¿Y qué dijo el centurión? Señor, no soy digno de que entres en casa. Solo di la palabra
y mi criado sanará. Wow, Jesús se maravilló de eso. Si este hombre estaba resuelto a creer lo que Jesús dijera. Bueno, pues, vaya usted a su Biblia, Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Versículo 1 en adelante. Hebreos 1, 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién nos ha hablado? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el bien. Esta palabra es la palabra de Cristo. Como el centurión dijo: Señor, solo di la palabra y mi criado sanará. Nosotros tenemos que creer a lo que aquí está. Porque es palabra de Cristo. Ah, sí, pero ay, pastor, pero la Biblia ha sido traducido un montón de veces, dice que ha perdido su esencia. Bien, eso dicen los escépticos para justificar porque la palabra les redarguye. Yo en los 32 años que estudio la Escritura, hasta ahora yo no encuentro ninguna contradicción en lo que dice la palabra. Al contrario, cada vez más la veo más clara y sensata y coherente. Pero el mundo justifica pues para evadir, ¿no? Evadir. ¿No? ¿Por qué? Porque la luz le alumbra las tinieblas. No, pero la Escritura fue escrita por hombres. Miren, la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. Desde Génesis hasta Apocalipsis transcurrieron 1600 años, desde Moisés hasta el apóstol Juan. La Biblia fue escrita en 3 continentes: Europa, Asia y África. El Pentateuco fue escrito en África. Recuerden, Moisés había salido de Egipto. Y antes está la tierra prometida. El último libro que se escribió fue el Deuteronomio, que significa la segunda ley, Deuteronomio. Fue escrita en 3 continentes. Fue escrita por 40 hombres. Más de 40 hombres. Todos estos hombres de diferentes condiciones sociales, culturales. Amós fue un pastor de ovejas, David fue un rey. Diferentes condiciones sociales, económicas. 40 años. Fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. A pesar de esta pluralidad, diversidad, mantiene una Dirección. unidad. Cristo. En ella está revelado el plan de salvación. En ella está revelado un solo redentor, un solo plan de salvación. En ella está revelado un solo propósito de Dios. Ahora, dígame usted cómo es posible que un libro, habiendo sido de Cristo, habiendo sido escrito bajo estas condiciones, pueda mantener un solo pensamiento. ¿Dónde? ¿Qué otro libro hay que se compare? Ni el Corán. Es la palabra de Dios inspirada, pues. ¿Amén? ¿Sabes eso? Para eso que le dicen, no, venga, tengo una clase. Son recursos que nos ayudan a predicar. Sí, amén. ¿Cómo obtiene usted eso? Estudie, puede investigue. En lugar de estar viendo TikToks, parece el que tiene oído, oiga lo que
Que crea. B. Estudie la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. Ser perezoso lo guiará al error. Ser perezoso lo guiará al error. C. Tenga celo por la palabra de Dios. Cuide serle fiel. Cuide serle fiel. No la sustituya con nada. D. Ame la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios. Y la sabiduría lo acompañará. Miren lo que dice Salmo 119. Vamos a leerlo porque este salmo es muy hermoso. Salmo 119, 97 y 98. Dice David. 97 y 98. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿De quién tenés sabiduría? Estudias. Ella le van a proporcionar sabiduría. Sabiduría para tratar con sus hijos, sabiduría para tratar con el marido, sabiduría para tratar con el mundo, sabiduría para tratarnos como hermanos. Necesitamos sabiduría. Proviene de la palabra. Obedezca la palabra de Dios. Obedezca la palabra de Dios y caminará sobre la roca. Y caminará sobre la roca. Ese texto de Mateo 7:24 es la parábola de los dos cimientos. El que uno oyó y no hizo. Y el que oyó y hizo se mantuvo firme sobre la roca. Que vinieron los vientos, los ríos y las tempestades. Nótese que en esa parábola hay dos tipos de personas: el creyente genuino y el creyente falso, porque habla de un sensato y un insensato. Dios jamás usa el término de insensato para sus hijos, jamás. Al contrario, usa el término sensato. Muy bien, tanto al creyente como al no creyente que están dentro de la iglesia local, le vino lo mismo. Fuertes vientos, lluvias y desborde de ríos está en esa parábola, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué significan los fuertes vientos? Problemas, La presión del mundo. Los vientos, ¿dónde soplan? De los costados. La presión del... ¿Qué significa la lluvia? La prueba de Dios. La lluvia viene del cielo. ¿Qué significa el desborde de los ríos? El ataque de las tinieblas. Los ríos están bajo el nivel de nuestro pie. Tipifica el submundo espiritual, los demonios. Muy bien, a los dos les vino lo mismo. Pruebas de Dios, la presión del mundo, los ataques de las tinieblas. El creyente no está libre, ¿se da cuenta? Sin embargo, hay una diferencia. El creyente sabe cómo responder a esas cosas. El creyente maduro, el creyente crecido, el creyente que está parado en la palabra, sabe responder a esas cosas. ¿Cómo responde? En obediencia a la palabra. Dice que su casa no cayó, que estaba cimentada sobre la roca. Obedezca la palabra. Amén. Estudie, busque entenderla y busque obedecer. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque ya me espera mi avión. ¿Alguna pregunta, amados? Gloria a Dios, amados. Es un gozo disfrutar de este tiempo con las Escrituras, hermanos. Nos anima, nos exhorta, nos confronta, nos nutre, nos estimula. Amén. Amén.